es la formulación lagrangiana y hamiltoniana de la relatividad general. Primero que todo, preguntas sobre la clase anterior en que hicimos la formulación lagrangiana. ¿No hay preguntas? Creo que no. Ok. Entonces pasamos a la formulación hamiltoniana. Ok, bueno, como ustedes saben, cuando uno pasa a la formulación hamiltoniana de una teoría, eh, esta formulación requiere separar la dependencia temporal de las variables de otras posibles dependencias. En el caso de una teoría clásica de partículas, bueno, simplemente tiene la dependencia temporal de las partículas y en base a eso separa las variables Q y las variables Q puntos y luego hace una transformación de Legendre y pasa de las variables Q puntos a las variables, a los momentos conjugados. Todo el mundo se acuerda de ese aspecto de la formulación hamiltoniana, ¿no? Que se pasa de la formulación lagrangiana, que es en términos de Qs y Q puntos, a la formulación, una formulación en que aparecen, digamos, en un nivel más parejo, las P's y las Qs, ¿no? Los momentos conjugados y las variables de configuración. En el caso de una teoría de campos, los campos en general dependen del espacio y del tiempo, pero cuando hacemos la formulación hamiltoniana necesitamos separar la dependencia temporal de las dependencias, de las otras dependencias, de las dependencias espaciales, y eso hace que la teoría, al menos formalmente, se vea como que rompe la invariancia, la invariancia de Lorentz, la invariancia entre difeomorfismos, todas las invariancias que puedan tener la teoría. Pero el hecho de que la formulación hamiltoniana es en realidad equivalente a la formulación lagrangiana, uno sabe que en realidad ese rompimiento de la simetría solo es un rompimiento en la presentación del asunto, no es un rompimiento de fondo, digamos. A ver. Todo el mundo está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, eso en cuanto a la formulación clásica, que es la que tenemos. Para aquellos de ustedes que están interesados en aspectos cuánticos, este paso es un paso que hay que hacer con cuidado, porque no es obvio que al cuantizar las simetrías de la teoría se preserven ante el proceso de cuantización, y entonces el pasar a una formulación hamiltoniana podría en principio romper, romper realmente la simetría de la teoría. Entonces no es obvio que no es trivial, como en el caso clásico, asegurar que todo marcha bien. Pero bueno, a nosotros no nos va a interesar eso, solo lo comento bueno, por completitud. En el caso de teorías de campo, en espacio-tiempo dado un espacio-tiempo, yo puedo mirar una teoría de campo, por ejemplo, la teoría del campo electromagnético en el espacio-tiempo de Minkowski, o la teoría de un campo escalar en un espacio-tiempo dado cualquiera. Uno suele elegir unas superficies que considera de tiempo constante, o sea, foliar el espacio-tiempo por unas hipersuperficies, que suele identificar por un parámetro t asociado con un tiempo global, de manera que el espacio-tiempo haya sido foliado por hipersuperficies sigma sub t, que es algo que sabemos que lo podemos hacer siempre para espacio-tiempos globalmente hiperbólicos, que es el caso al que nos vamos a limitar. Todo esto que estamos tratando se refiere a espacio-tiempos globalmente hiperbólicos. Donde, por cierto, es donde sabemos que podemos tener una buena formulación de
valores iniciales. Donde no tenemos una buena formulación de valores iniciales, en las situaciones que no podemos tener una formulación de valores iniciales, pues es dudoso que la formulación hamiltoniana vaya a funcionar. Entonces la idea es escribir la acción de la teoría, que normalmente es una integral en 4 dimensiones de una cierta cantidad, que solemos llamarlo la densidad lagrangiana, convertirla en una integral, separar, digamos, la integración en la variable temporal y las variables espaciales. Entonces, y escribir la teoría en términos de las variables asociadas con las superficies sigma sub t, o sea, en este caso, en el caso de la relatividad general, la métrica inducida sobre la superficie y, digamos, las derivadas temporales de la métrica calculadas en la superficie, que ya en algún momento vimos que tienen que ver con lo que llamamos la curvatura extrínseca, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Ok? Párenme si algo no queda claro, ¿ok? En igual que en el caso lagrangiano, sabemos que la medida de integración está asociada con la métrica, el elemento de volumen está asociado con la métrica, que es la variable a resolver. Y para eso, entonces, nos conviene, igual que en el caso lagrangiano, usar una especie de elemento de volumen fiduciario, que lo podemos tomar como, si consideramos una región cubierta por una carta coordenada, que por simplicidad le puse los nombres estándar, podemos tomar este elemento de volumen fiduciario, que voy a llamar E, A, B, C, D con E minúscula, y ese sabemos que va a estar asociado al elemento de volumen asociado a la métrica por esta relación que ya hemos encontrado, ¿no? Donde G es el determinante de las componentes de la métrica en esas coordenadas particulares. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo por ahora? Sí. Sí. Bueno. Ahora sabemos por el capítulo 10, bueno, que es el capítulo que estamos dando, que la métrica del espacio-tiempo está conectada con la métrica inducida sobre las hipersuperficies por esta relación. La métrica del espacio-tiempo es la métrica inducida en las hipersuperficies, más este término que es menos 2 veces el vector normal con los índices abajo, el vector normal unitario a la superficie T. Y como ese vector es perpendicular a esta hipersuperficie que es espacial, ese vector es necesariamente temporal. Y ahora voy a considerar un campo vectorial TA para caracterizar la evolución, indicando qué puntos de la hipersuperficie conecto con otros, como lo hicimos en el caso de la formulación de valores iniciales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era necesario decir qué punto voy a comparar con qué punto de la hipersuperficie T voy a comparar con qué punto de la hipersuperficie T más delta T? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Bueno, y le voy a pedir a ese campo que tenga la propiedad de que con esta variable que llamé el tiempo, la variable tiempo, o sea, una función que me sirve para ¿cómo se dice? Parametrizar las hipersuperficies, esta variable t que introduje, le pido que este campo tenga esta propiedad de normalización con respecto a la variable t.
Este campo vectorial T, como vimos ya también, se puede caracterizar en términos de la función lapso y la función y el vector shift. O sea, ese TA se escribe, se puede descomponer en la parte normal a la hipersuperficie y la parte tangencial a la hipersuperficie, que ya habíamos visto que se escriben de esta manera. La parte normal es contraer digamos, la componente normal está caracterizada por esta función lapso, que es la contracción de ese vector T con la normal. Y el vector de shift es simplemente la proyección de ese vector sobre la superficie, mi superficie sigma. De tal manera que el vector T, lo puedo expresar simplemente con el operador proyección, que es la métrica. Sabemos que la métrica con un índice subido es el operador delta, o sea, es la identidad. Entonces le subo un índice a la métrica y lo multiplico por T y me da T, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo el mundo está conmigo? Me refiero a esta ecuación de aquí, a esta ecuación de aquí abajo. Esto que está acá es la métrica, es delta AB, ¿correcto? Es la identidad. Sí. Entonces acá puse la identidad multiplicada por TB, me da TA. ¿Sí? Sí. Bueno. Y ahora simplemente TB con NB con un signo menos me da el lapso. Y la proyección HAB de T me da el shift. Entonces, TA es simplemente esta cantidad de donde puedo inferir o despejar el valor del vector normal. Saco n en el vector normal, digamos, pasando esto para el otro lado y pues dividiendo por el lapso, me queda que el vector normal es 1 sobre el lapso por TA menos NA. ¿Ok? Entonces estoy haciendo manipulaciones que me van a permitir escribir todo en términos de las variables que me interesan, que van a ser la métrica, su derivada temporal, la métrica inducida, su derivada temporal y estas variables que me dicen cómo estoy conectando una hipersuperficie con otra. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Sí. Bueno. Todo el mundo tiene bien clara la imagen de la superficie que estoy conectando, de cómo estoy conectando las superficies, o quieren que hagan un dibujo. Si hace un dibujo a mí me ayudaría, porque Ok, no lo hagamos un visualizo dibujo. bien. Sí, por favor, pídanme cuando necesiten un dibujo. Entonces, a Ok, ver, gracias. necesito hacer esto. Entonces, tenemos la hipersuperficie T, o llamémosla sigma T. Y ahora yo quiero ver cómo evolucionan o comparar las variables en esta hipersuperficie, por ejemplo, la variable HAB que está en esta superficie, con la variable HAB en esta otra. Entonces, este es HAB en T y este es HAB en T más delta T. ¿Ok? Y lo que tengo que decidir es si voy a agarrar este tensor en este punto, ¿con qué punto en esta otra hipersuperficie lo voy a comparar? Y entonces eso me lo va a dar, lo voy a comparar con este punto y eso va a estar caracterizado por este vector TA. Y ese vector TA lo descompongo este es el vector unitario normal. Entonces lo multiplico por el lapso y eso me da un vector normal, pero ya no de norma 1. ¿Ok? Este chiquito de aquí era NA. Todo este de aquí es N por NA. Entonces el lapso. Y este de aquí, mejor dicho, este de aquí es el shift que llamé NA. Entonces tengo al final que TA es igual a N por NA
más n. Bueno, lástima que todos se llaman n's, pero bueno. Uno es n sin ningún índice, otro es n chiquito con el índice a, porque es un vector unitario, y este otro es un n mayúscula, y es un vector tangente a la hipersuperficie. ¿Ok? Ok. Entonces vamos ahora a ver cómo realizamos esta idea, porque esto por el momento lo estoy contando, pero vamos a tener que hacer la manipulación matemática la construcción de manera de que esta idea que estoy planteando aquí, esté representada matemáticamente de manera correcta, ¿ok? Y eso tiene su sutileza y muchas veces hay confusión al respecto. Ok, entonces yo lo voy a hacer muy despacito, con todos los pasos, para que vean exactamente cómo es que se realiza esta idea. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿cómo es que vuelvo a esta cosa para atrás? Aquí, libros. Ok. Bueno, entonces, bueno, esta es la expresión que representamos en ese dibujo. ¿Correcto? Sí. Sí. Bueno. Y entonces ahora voy a escribir la métrica. Voy a escribir la métrica que yo, con los índices abajo, en términos de los vectores estos unitarios, y HB, donde este vector unitario ya dije cómo se escribe, ¿verdad? Ya había visto cómo se escribe. Y ahora voy a escribir la métrica en las coordenadas asociadas a la formulación de valores iniciales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Voy a agarrar coordenadas X, Y en la hipersuperficie sigma. Entonces, en la hipersuperficie sigma pongo unas coordenadas cualesquiera, que asumo que están dadas, digamos. Y ahora voy a construir coordenadas en el espacio-tiempo. ¿Ok? ¿Sí entienden cuál es el problema? Tengo coordenadas sobre la hipersuperficie, pero no tengo coordenadas sobre el espacio-tiempo. Ahora voy a construir coordenadas sobre el espacio-tiempo. ¿Ok? ¿Sí es Profesor, claro? se hace algo análogo en esto de la formulación de valores iniciales, ¿no? O sea, Sí. Esto es muy similar a los valores iniciales. En cierta manera estoy repitiendo cosas. ok. Ok. Pero el punto es ese, que es importante producir, especificar qué significan las coordenadas que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, la cuarta coordenada la voy a escoger como la función tiempo global que alguien me dio y que caracteriza las hipersuperficies. Las coordenadas X, Y me las voy a llevar de sigma a toda la variedad a lo largo de las curvas integrales del campo TA. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, volvamos a este dibujo. Entonces, yo tenía coordenadas X, Y aquí. ¿Ok? Pero no tengo coordenadas en el resto del espacio-tiempo. Y ahora quiero saber qué coordenadas darle a este punto. Bueno, a este punto le voy a dar la coordenada T y las coordenadas de este punto que estaba conectado por el vector TA a mi punto. O sea, a este punto le voy a dar las mismas coordenadas X, Y que este punto. En otras palabras, me estoy llevando las coordenadas X, Y de la hipersuperficie sigma, me las estoy llevando a todo el espacio-tiempo a lo largo de las curvas integrales de este campo TA que escogí. Que está caracterizado por el lapse y el shift. Ahí es ¿Ok? temas delta T, ¿no? La coordenada de ese punto. Perdón, sí, aquí la coordenada va a ser la coordenada de la hipersuperficie, correcto. Este punto tiene coordenadas T más delta T y las mismas coordenadas X, Y que tenía este punto.
Ajá. Sí. Este punto tiene coordenadas x, y, y la otra coordenada t. Le agregué esa coordenada a ese punto para verlo como un punto en el espacio-tiempo. ¿Ok? Antes era solamente un punto sobre la hipersuperficie y solo tenía, y me habían dado coordenadas x, y. ¿Ok? Todo el mundo conmigo, ¿verdad? ¿Podría repetirlo otro poco? Otra vez. Ok. Tengo coordenadas x, y en esta hipersuperficie. Ok. Ujú. Para cada punto yo sé darte 3 números. Sí. Ok. Y ahora quiero saber cómo dar coordenadas a puntos en otro lugar. Entonces quiero este punto en el espacio-tiempo. Quiero saber qué coordenadas darle. Entonces, ¿qué hago? Busco la curva integral del campo vectorial TA que yo escogí, que pasa por ese punto. Esa es esta curva. Ok. Miro sobre qué superficie está. Está sobre la superficie sigma T5. Entonces ahora a este punto le voy a poner primera coordenada T5 y las otras 3 coordenadas le voy a dar las coordenadas de este punto que estaban acá. X1, Ok. X2 y X3 de este punto sobre la hipersuperficie sigma T. Ok. ¿Ok? Eso quiere decir que me llevé las coordenadas X, Y a lo largo de este. Ah, ok. Ok. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo represento matemáticamente eso? Bueno, eso quiere decir que si yo me muevo a lo largo de ese campo, esas coordenadas no cambian. O sea, eso está representado por esta expresión. TA, gradiente A, que es el cambio de esta función a lo largo de esta curva que tiene tangente TA, es 0. ¿Ok? Esa es la condición que dice que enforza eso, el hecho de que me estoy llevando las coordenadas X, Y de esa manera. ¿Sí es claro? Como si los transportáramos paralelamente, digamos. Bueno, no es paralelamente porque esto no es un vector, esta es una coordenada, es una Ah, es función. una coordenada, claro. Esta es una función. Entonces, lo que estoy diciendo es que el cambio de esta función a lo largo de esta curva, que es la curva integral, ¿verdad? A lo largo de la curva, que es la curva integral del campo T, o sea, cuya tangente es TA, la variación de esa función es 0. Ujú. Ok. Bueno, por otro lado, recordemos también que habíamos escogido este campo de tal manera que a la coordenada T, su variación, esto nos daba 1. Entonces, si ahora tomo coordenadas T y XY, T y XY, tengo que TA actuando en DXY sub A, ¿verdad? Una forma DXY sub A. Entonces ya tengo coordenadas T y XY y ya puedo hablar de los vectores D de X, D de T, etcétera, ¿verdad? En particular puedo hablar del vector dual DXY sub A. Y ahora T A contraído con DXY sub A es, por definición o por construcción, TA gradiente A de XY, que es 0, y TA de TA es por construcción TA gradiente A de T, que es 1. ¿Ok? Entonces estas ecuaciones son importantes. Ahora voy a escribir los vectores shift. Voy a escribir el vector shift, que como sé que es tangente a sigma, no tiene componentes en la dirección normal, no tiene componentes en la dirección TA. Es un vector que es simplemente, se tiene que poder escribir en términos de las vectores tangentes a
de la base de los vectores tangentes a sigma, que son los d de x y sub a. Y sus componentes los llamamos NI, y acá estoy asumiendo la suma sobre I, ¿verdad? Y a la métrica espacial, que sé que es una métrica también, es la métrica de sigma, la escribo como HIJ de XIA de XBA, DJ de XJB. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo hasta acá? Sí. Ok. Y ahora, la meta es escribir la métrica general del espacio-tiempo en términos de estas coordenadas. Ok, pero yo sé que la métrica general del espacio-tiempo en esas coordenadas tiene la propiedad de que su parte que es puramente tangente es esta parte. Y las otras partes tienen que ser escritas en términos de los dt's y cosas mezcladas dt's de x. Entonces va a tener esta parte que tiene acá, va a tener un término que tiene dta, dtb, que lo voy a llamar alfa, y va a tener unos componentes bi, dta de xy más dtb de xy y sub a, porque tiene que ser simétrica, la métrica. ¿Sí? Sabemos que la métrica es un tensor simétrico, entonces si tengo dta de x y b, entonces tengo que tener lo mismo con dtb de x a. Entonces esta es la forma genérica de la métrica. ¿Sí? Sí. Bueno. Por otro lado, el vector normal a la hipersuperficie lo voy a escribir como r d de t a más si d de x a. Eso es genérico, eso es simplemente un vector cualquiera. Se tiene que poder escribir en términos del d de t a y d de x a. Y ahora voy a tratar de deducir cuánto es r, cuánto es s, cuánto es beta i y cuánto es alfa. ¿Ok? En base a todo lo que tenía antes. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces el primer requerimiento es que este vector sea normal a todo vector tangente. Ok, ahora cualquier vector tangente, entonces tiene que ser en particular normal a cualquier vector, a cualquiera de los vectores d de x y sub a. ¿Ok? Y entonces ahora voy a multiplicar d de x y sub a por este vector, por el n sub b contraído con la métrica. ¿Ok? Otra vez, voy a agarrar NA, D de X y B, y lo voy a contraer con la métrica. Y eso tiene que ser 0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Alguien tiene una duda? No, no, está bien. ¿Perdón? Que está bien. Otra vez, este vector tiene que ser perpendicular a la hipersuperficie, o sea, tiene que ser perpendicular a todos los vectores de esta forma. Ujú. Y todas las combinaciones lineales de esta forma, pero en particular a todos los vectores de esta forma. Entonces agarro este vector, y los contraigo con GAB. Bueno, el d de x y b actúa con este d de x y b y me deja esta cosa. El d de x y b me deja esta cosa. El d de x y b contraído con este me da 0. Y el d de x b contraído con este me da 0. Entonces no tengo, esta parte se cayó. Simplemente por contraerla con d de x y a. Y ahora al contraerlo con el NA, el DDTA me va a aparecer acá contraído con esto, entonces esto me va a dar R por BI, y el otro que es HIJ me va a dar S J por
H y J. ¿Okay? Entonces tengo esta ecuación que me dice que beta sub I es menos 1 sobre R, H y J por SJ. Entonces eso me dice quién es B sub I. ¿Ok? Ok. La condición de que el vector sea normal, esté normalizado a 1, es pedirle que menos 1 sea NA, NB por GAB. Y otra vez, haciendo la cuenta, eso sustituyendo NA, NB en esta expresión, me da que menos 1 tiene que ser alfa por R cuadrado más 2RSI por esta cosa que es el beta sub I, que ya puse cuánto es el beta sub I, más esta HIJ por SISJ. ¿Ok? Ok. Entonces el R y el R de acá se cancelan y entonces al final me queda que puedo decir que alfa por R al cuadrado es igual a menos 1 más HIJ SISJ. Por otro lado tenemos que la función del lapso, que está caracterizada por este producto entre el vector t y el vector n. Bueno, y hay un signo menos. Y entonces escribo el vector t y el vector n. El n lo tengo escrito acá. El n lo tengo escrito aquí, perdón. Acá tengo el n. Y del t sé estas cosas. Del t sé que cuando lo contraigo con dxi me da 0 y cuando lo contraigo con dta me da 1. Y entonces simplemente hago uso de esas dos cosas y me da este resultado, alfa R más SI BI, pero BI ya sabía cuánto era. Entonces tengo esto por acá. Multiplicando entonces ahora por R, me queda que menos NR es igual a alfa R cuadrado menos HIJ SISJ. Y ahora combino eso con esta otra expresión que tengo acá, o despejo de aquí alfa R cuadrado, sustituyo eso en esta expresión, y eso, perdón, sustituyo la HSIJ en esta expresión, en términos de 1 y el alfa R cuadrado, y al final me va a quedar, resulta de hacer la cuenta, que R es igual a 1 sobre el lapso. ¿Ok? Simplemente haciendo la cuenta. O sea, tengo estas dos expresiones y necesito expresar R y N. Bueno, los expreso. Y sustituyendo el R cuadrado, que es 1 sobre N, pasándolo a multiplicar, me queda que alfa es N cuadrado por menos 1 más HIS SI SJ. Y finalmente voy a escribir T, el vector TA, como una combinación de los vectores de la base, que son el d de t y el d de x, y voy a usar esta propiedad de que t por dta debe ser igual a 1, y eso me dice que u debe ser igual a 1, y que t por dxi debe ser igual a 0, y eso me dice que los qi son iguales a 0. Entonces, el vector ta es simplemente el vector d de t.
¿Ok? Lo que en cierta manera es natural. Quiere decir que si me muevo a lo largo del vector TA, la única que me estoy moviendo de una manera en que la única coordenada que está cambiando es la coordenada T. Y eso es compatible con el hecho de que las demás coordenadas las estoy manteniendo constantes a lo largo de la curva integral del vector TA. ¿Ok? Sí. Y ahora escribimos, ahora aprovechamos que ya sabíamos cosas sobre el vector NA y escribimos el vector TA en términos del shift y el lapse, que ya sabíamos que eran de esta manera. El vector unitario N es esta cosa de acá, donde yo ya averigüé algo sobre las R's y las S's, más los NI's. Y esto debe ser igual a D de TA, ¿verdad? Porque ya sabía que R es igual a 1 sobre N, más esto que tengo acá, por D de XI. Pero por otro lado, TA, sabíamos que solo tenía componentes D de TA. Entonces, esta componente D de XI debe ser 0. De esa manera, soluciono para SI como menos 1 sobre, bueno, resoluciono, este coeficiente tiene que ser 0, y por lo tanto, SI lo puedo escribir menos 1 sobre el lapse por NI. ¿Ok? Ok. Bueno, y ahora uso todos estos resultados juntos en mi expresión que tenía de la métrica, porque ya solucioné para los Bs, ya solucioné para los Bs, ya solucioné para los alfas, etcétera. Ya solucioné para los S, bueno, los Bs los solucioné en términos de los S, los S los solucioné en términos del shift, el R, bueno, todas esas cantidades R, S, beta y alfa ya las solucioné. Y entonces sustituyo toda esa información que tengo y usando todos esos resultados me queda que la métrica se puede expresar así. ¿Ok? Entonces la métrica del espacio-tiempo, esta es la métrica GAB, digamos, es esto por DTA de TB menos esto por, bueno, DXA de TB más DXB de TA, el 2, habría que quitarlo ahí porque aparece este término ya 2 veces, digamos, y esta parte que es la única parte que tenía DXI de XJ. ¿Ok? Entonces esta es mi métrica. Ahora, escrita, fíjense que ahora tengo la métrica escrita en términos de la métrica del espacio de la hipersuperficie H y J, la métrica de la hipersuperficie en las coordenadas que tenía en la hipersuperficie, y estos dos objetos que llamé lapse y shift. No aparece nada más en la expresión de la métrica. O sea, está totalmente determinada la métrica del espacio-tiempo en términos de, o está expresada en términos de H y J, el shift y el lapso. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Ok? El shift y el lapso yo los puedo escoger de manera arbitraria, porque es la manera en que yo escojo selecciono el T. Y esta es la métrica de la hipersuperficie. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces este es el primer paso en la formulación hamiltoniana. Escribir la métrica en esos términos. Bueno, obviamente
se van a sentar y van a repasar todas las cuentas que hicimos acá. Uno puede checar que ahora, como esto está escrito en estas coordenadas, perdón, esto está escrito en las coordenadas T y X, y el elemento de volumen, lo habíamos dicho que lo íbamos a usar como el elemento de volumen dt, el fiduciario estaba escrito en términos de dt y de xy. Uno puede checar que el determinante de la métrica, el determinante de G, es simplemente el lapso por la raíz cuadrada, bueno, la raíz cuadrada de esto es el lapso por la raíz cuadrada del determinante de la métrica de la hipersuperficie. Esa es una tarea. ¿Ok? Esta cosa es importante porque en la acción sabemos que debemos integrar la acción de Einstein-Hilbert es la integral del elemento de volumen asociado a la métrica por el escalar de curvatura. ¿Correcto? Sí. Entonces, por eso necesitamos esta expresión. Y ahora vamos por la otra parte. La otra parte es escribir el escalar. Entonces, para escribir el escalar de curvatura vamos a hacer un truco. Recordemos que el tensor de Einstein es RAB menos un medio de GAB por el escalar de curvatura. ¿Ok? Entonces, si a GAB le resto RAB, me queda un medio, menos un medio de GAB por el escalar de curvatura. ¿Ok? Pongo este 2 acá adelante, que es este 2 que está acá adelante. Y ahora contraigo con los índices, con los vectores NA y NB, pero el vector NA y NB con la métrica da menos 1. El menos con este menos se va, el 1 medio con el 2 se va, y esto me queda igual al escalar de curvatura. ¿Ok? Entonces el escalar de curvatura es esta combinación. Y ahora vamos a escribir cada uno de estos dos términos en términos de cosas que sabemos. Bueno, uno, ya habíamos visto que el escalar de, bueno, que el tensor de Einstein contraído con eta dos veces con la normal nos da lo que llamábamos nos da la cantidad que aparecía en la constricción hamiltoniana, y tiene esta forma, básicamente usando las relaciones de Gauss-Codazzi. ¿Ok? Esto ya lo vimos antes. Y por otro lado se puede ver, y se les dejo de tarea el cálculo, que el tensor de Ricci contraído con dos veces con la normal nos da esta expresión K, donde K es K, la traza de K, o sea, KA al cuadrado menos KB, menos una divergencia. ¿Ok? Y ahora la acción de Einstein-Hilbert, que debe ser la integral de 4x gradiente raíz cuadrada de menos g por r, raíz cuadrada de menos g, bueno, de 4x ahora es dt de 3x, raíz de menos g es lapso por raíz de h, el resto de las combinaciones que tengo acá, sustituyendo esto que tengo acá, sustituyendo esta expresión y esta expresión, me queda esto que tengo acá, donde me deshice de este término de acá, que era una derivada completa, y por lo tanto es un término de superficie. Entonces, salvo el término de superficie, que yo sé que no contribuye a las ecuaciones de movimiento, la acción de Einstein-Hilbert la puedo escribir de esta manera. ¿Ok?
Ok. Ok, acá simplemente volví a escribir esta ecuación. Y ahora lo que me queda es escribir la curvatura extrínseca en términos de las derivadas temporales de la métrica. ¿Ok? Para eso, voy a usar el hecho de que la curvatura extrínseca es un medio de la derivada del I de la métrica en la dirección normal. Y la derivada del I de la métrica en la dirección normal se puede escribir de esta manera. Perdón, me falta creo que me falta algo. ¿Dónde está la? Aquí creo que me falta algo. Hay algo, sí, acá me falta. A ver, esto está, aquí me falta algo. Una para... Ah, no. No, me falta la N. Ajá. Hay unos N, mal sí. contraído. Acá hay un error, ¿ok? En este hay un error. Fíjense cuánto es la derivada del I de esto y no es esto, ¿ok? Porque al final de cuentas voy a tener el vector del lapso apareciendo aquí, el vector normal apareciendo acá, pero el vector normal se puede escribir ¿dónde lo tengo? El vector normal. Acá tengo el vector normal en términos de R y S, donde S ya lo escribí y S y R los tengo, ¿verdad? S lo tengo, a ver, R lo tengo por acá, R es 1 sobre N y S es menos 1 sobre N, NI. ¿Ok? Entonces el vector normal lo escribí en términos de, R por D de T más SI por D de X, donde R y S los tengo escritos. ¿Ok? Entonces, sustituyendo eso, me queda que la curvatura extrínseca es 1 sobre N. El 1 sobre N viene de que R es 1 sobre N y S también tiene un factor de 1 sobre N. Esta es la derivada, esta va a ser la derivada en la dirección T y esta es la derivada en la dirección, la dirección del vector shift, la derivada del I en la dirección del vector shift. Y todo esto es un medio de 1 sobre N HAB punto, porque es D de T de H de HAB, porque es la derivada del I en la dirección del campo T, que es el campo D de T, más menos la derivada del I en la dirección del vector de shift. ¿Ok? Y entonces, esta curvatura extrínseca, escrita de esta manera, la puedo sustituir acá. Lo cual me va a generar términos cuadráticos en la derivada, en las derivadas H a B, otros términos que son derivadas de H a B en las direcciones normales, que no me interesan. Sé que las cantidades que me interesan son H a B y H a B punto. R3, el escalar de curvatura de Ricci, de la 3 métrica,
Obviamente es una cantidad que se escribe en términos de H y sus derivadas espaciales, o sea, sus derivadas sobre la hipersuperficie. No tienen nada que ver con las derivadas de H en la dirección hacia afuera de la hipersuperficie. Es la curvatura de la 3 superficie. Entonces, esto es una función de H y sus derivadas espaciales. El único lugar donde aparecen las derivadas temporales es aquí en las Ks. ¿Ok? Y entonces, pues, Perdón, yo no estoy entendiendo en la última línea, o sea, sé que ya habíamos dicho que había algo que faltaba, pero no entiendo en la tercera igualdad, donde está el un medio, o sea, no veo cómo pasamos sí seguí lo que nos indicó, bueno, de por qué viene el 1 entre n, pero no veo lo demás, o sea, no puedo. la derivada del I, tienes que fijarte cómo es la derivada del I. La derivada del I del tensor Ujú, a lo largo de un vector de un cuando vector. las coordenadas están asociadas. Este vector es el vector D de T. Ok, sí, Entonces, en las coordenadas asociadas a ese campo vectorial, la derivada del I coincide con las derivadas parciales a lo largo de esa dirección. Okay, eso es un... ok, sí, eh, pero no veo o sea, no puedo conectar un medio derivada del I de N de H a B con lo demás, o sea, no veo como no puedes conectar esto de aquí con lo anterior, con aquí en esto lo, de acá. ajá, Bueno, acá les dije que hay un error. Este pedazo es un ah, error. Necesito ok, escribir. Esto está mal. Esto está mal. Acá tengo que ok, decir cuánto es la derivada del I en la dirección n. ajá, porque ahí siento que faltan términos en lo que Sí, queda sí, en medio. esto está, Ah, ok, como les es dije, lo que, aquí hay un error. No está el n, obviamente está mal. ¿Ok? ok, La expresión de la derivada del I. La expresión de la derivada del I de un tensor a lo largo de un vector es, déjenme, es una combinación de ok, las derivadas del tensor contraídos con el vector en cuestión, más derivadas del vector. ¿Ok? A ver, ok, sí, creo que no me acuerdo dónde van los más y los menos. aquí, pero bueno, sí, o sea, eso lo puedo Ok, ver. entonces aquí hay que escribir lo que es la derivada del I en la dirección n. Y luego escribir n en términos de Bueno, el vector en como lo teníamos. n Ujú, en términos de t y na. Esta expresión que tengo acá. ok, Bueno, eso dice que el vector unitario na chiquito es ta menos na grande dividido por n. ok, ¿Ok? sí, eso sí. Y entonces esta derivada del i en la dirección n se vuelve una derivada del i en la dirección, un 1 sobre n, una derivada del i en la dirección t y una derivada del i en la dirección n. Ok, sí. ¿Ya? Sí, creo que sí. Ok, bueno, Voy a revisar con cuidado esa acá, parte. como les Sí, dije, aquí hice un error, acá está mal. Está mal, ni siquiera sí, están sí. bien ni siquiera están bien contraídos los índices. Vean que este HA y este Sí, HA. sobra una. Ok. Sí, y falta obviamente el N, ¿no? O sea, no puede ser que no esté el N. Esto está mal. ¿Ok? Bueno, pero una vez que llegas a esta expresión, esto sí es claro. Haciendo uso del hecho de que las coordenadas T tienen la propiedad de que el vector, nuestro campo vectorial T es
d de t. ¿Ok? Ok. Sí, perdón aquí, lo voy a corregir antes de mandárselo. Ok, sí. O, bueno, ya lo mandé tal vez, voy a mandar una versión corregida. Este término que está aquí le voy a poner un... Bueno, lo voy a arreglar. Ok. Bueno, entonces ahora sustituimos estas Ks aquí arriba. Y obviamente donde están las Ks es el único lugar donde aparecen las derivadas de H, porque acá no aparecen las derivadas de H. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y entonces ahora voy a definir la densidad de momento conjugado canónico. Entonces, fíjense. Esto de aquí me lo puedo imaginar como la densidad del lagrangiano, L. Entonces, escribo esto como integral de t de 3x y todo lo demás lo llamo L caligráfico. ¿Ok? Ok. De acuerdo a esto que empezamos. De acuerdo a esto. ¿Correcto? Sí. Entonces, todo esto a partir de la n es L caligráfico. Y ahora defino el momento conjugado como la variación de L caligráfico con respecto a H a punto. Bueno, eso me va a dar primero el NH, que no, como factores, simplemente factores, porque no tienen puntos. Esto, la derivada de esto con respecto a, esto no depende de H a punto. Y estas cosas, en cada uno de los casos me va a dar un K por la derivada del otro K con respecto a a H a punto, que es básicamente 1 sobre 2 por 1 sobre n, un medio de 1 sobre n. A ver, aquí voy a tener, como estos son términos cuadráticos, cuando los derive voy a tener un factor de 2. Ese factor de 2 va a cancelar estos factores de 2. Y al final, haciendo la cuenta, simplemente tomando estas derivadas, me queda que el resultado es el raíz de h que viene de acá, un k que viene de aquí, y este otro término de aquí que viene de que el otro k, uno de los k's que están acá, lo puedo escribir, es la traza de k, que es k contraído con h. ¿Ok? Hay que hacer la cuenta, hay que sentarse a hacer la cuenta. Entonces, este es el momento conjugado. A, H. ¿Sí? El momento conjugado es la variación del lagrangiano con respecto a H punto. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, no, ok. Es una definición, ¿verdad? Eso lo Bueno, estamos así es que se construye la formulación hamiltoniana. Se definen los momentos conjugados como las variaciones del lagrangiano con respecto a la derivada temporal. Ok, sí. Ah, sí, claro. ¿Tiene alguna interpretación más o menos directa? ¿Es el momento conjugado? O sea, geométricamente, digamos. Por ejemplo, el H era la curvatura extrínseca, ¿no? Sí.
No, el K es la curvatura extrínseca. Ah, cierto, acá. No, H es la métrica es la métrica de la hipersuperficie. Sí, K sí, es la curvatura extrínseca de la superficie. Que claro. nos dice cómo varía el vector normal en la superficie, o en otras maneras nos dice cómo está encajada la superficie en la variedad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero no conozco ninguna interpretación clara del momento conjugado. No. Sería a ver, es como la interpretación ¿qué es el momentum? El General. momento. Bueno, el momento en general, una de las cosas que uno dice sería la cantidad conservada si el lagrangiano no dependiera de X, ¿verdad? Esa es una manera de pensar en eso, en el momento, de la interpretación física del momento. Pero ciertamente depende de X, de la variable de configuración, que es la curvatura, que es la métrica que aparece ciertamente acá en la curvatura, ¿no? Y bueno, y en estos otros lugares. Ok, pero teniendo la densidad lagrangiana y el momento conjugado, la densidad hamiltoniana, por construcción de la teoría hamiltoniana, es siempre es la transformada de Legendre. ¿Ok? O sea, es pi AB por HAB punto menos LB, donde ahora se sustituye HAB punto como función de pi y h, ¿verdad? Así se construye la transformada de Legendre, ¿verdad? Tenía una L que dependía de Qs y Q puntos y construyo una H que depende de Qs y Ps, haciendo esta construcción, que es la transformada de Legendre, donde implícitamente uno sabe que debe reemplazar las Q puntos por como funciones de P y de Ps y Qs. ¿Sí es claro? Sí, Es lo tradicional. es el análogo. Es exactamente el mismo paso. Es la transformada de Legendre. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? No, por ahora. Ok, lo que sabemos es que la transformada de Legendre me da lugar a una descripción equivalente a la descripción usual. Ok, nos da las mismas ecuaciones o ecuaciones equivalentes. Bueno, y entonces ahora podemos calcular el hamiltoniano. El hamiltoniano va a ser la integral de la densidad hamiltoniana. Va a ser un funcional de las pis y las h's. Va a ser la integral de 3x sobre sigma de la densidad h. Y si ustedes hacen la cuenta, si hacen la cuenta de qué pasa cuando sustituimos h a punto, fíjense que h punto va a quedar a ver, acá tengo el pi AB. El pi AB va a aparecer en términos de los Ks. Los Ks aparecen en términos de h puntos y las derivadas del
de H a B. Las derivadas del I en la dirección del shift. Entonces, cuando despeje quién es H a punto en términos de pi, me van a quedar cosas en términos de estas derivadas y pis. Cuando despeje H a B punto, ¿ok? Tengo que despejar H a B punto en términos de pi y sustituirlo para tener esta expresión acá. Haciendo la cuenta, y eso se los dejo de tarea, de que hagan la cuenta, el resultado es una parte proporcional al lapso, que ya lo teníamos, y una parte proporcional al shift, que va a venir de este término que está acá. La parte proporcional al lapso la llamo C0, y es esta cosa que está acá. Y la parte proporcional al shift la llamo CA, y es esta parte que está acá. ¿Ok? Díganme ok, por favor, o dónde están perdidos. Estoy viendo cómo sale C0 otra vez. Bueno, perdón. Bueno, a ver, esta cosa esta cosa que está acá va a tener una parte que tiene en que aparece el lapso, y va a tener una parte en que aparece el shift cuando despeje. Ok. Bueno, y resulta que aparecen de esta manera. Una parte tiene el lapso, lo que viene multiplicando por el lapso lo llamo C0, y lo que viene multiplicado por el shift lo llamo CA. Ese es el nombre que les doy a esas cantidades. Ok. Y resulta que esas cantidades que aparecen ahí tienen esta forma. Ok. ¿Alguien reconoce qué es este objeto que está acá? ¿O a qué se le parece? Parece como la ecuación de relatividad especial de Einstein, como momento cuadrado con... Esta es una cosa que hemos encontrado en la formulación que encontramos en la formulación de valores iniciales. Es nada más y nada menos pedirle que esa cantidad sea cero, es la constricción hamiltoniana. Ah, Pedirle que esta cantidad sea cero es la constricción de momentum. Y de hecho, se pueden obtener esos requerimientos variando a ver. Ahora vamos a obtener ahora las ecuaciones de movimiento. Por el momento solo construí el hamiltoniano, ¿ok? Pero vamos a ver que las constricciones hamiltonianas se obtienen haciendo variaciones, considerando las variaciones de la acción respecto a estas variables, lapso y shift. Ok. Bueno, a ver, entonces un comentario, aunque nos hemos limitado a la acción de gravitación en el vacío, resulta que en teorías sencillas, por ejemplo, electromagnetismo, con electromagnetismo o campos escalares sin acoples raros, el hamiltoniano también toma esa forma. Se los dejo de tarea checarlo para el caso de un campo escalar con acople mínimo y un potencial arbitrario. ¿Cuál es la formulación hamiltoniana de gravedad acoplada a un campo escalar? ¿Sí? Bueno, y obviamente tienen que repasar todas estas cuentas, digamos, ¿no?
Obviamente no las puedo hacer aquí en detalle, pero está todos los elementos para hacerlas, salvo aquí este errorcillo aquí, que se los voy a mandar corregido. ¿Ok? Ok, todo el mundo, que no todos al mismo tiempo. Ok. Ok. Y ahora, como paso final, vamos a derivar las ecuaciones de movimiento. Ok, ¿cómo derivamos las ecuaciones de movimiento? El punto es que las ecuaciones de movimiento se obtienen de extremizar la acción. Y la acción es siempre la integral de, bueno, es la integral del lagrangiano o la integral, en este caso, de t de x de la densidad lagrangiana. ¿Ok? Pero la densidad lagrangiana la puedo reescribir así, L como pi h a b punto menos h. ¿Correcto? O sea, despejo de aquí L. Entonces me queda pi h punto menos h. Menos h caligráfico. ¿Ok? Ok. Entonces tengo que mi acción es pi h punto menos h caligráfico, y h caligráfico, ¿cómo llegó ese factor raíz de h ahí? Creo que este factor de raíz de h está mal. Sí, este factor de raíz de h está mal ahí. Sí, no tiene por qué estar ese factor de raíz de h ahí. Es esto, porque aquí no hay ningún factor de raíz de h. Había un factor de raíz de h en el hamiltoniano. Había un factor de raíz de esta cosa no No, tiene. o sea, abajo, cuando escribimos ahí. Acá esto tuvo un factor de raíz de h. Y entonces acá me salió un factor de raíz de h. Y aquí, ¿qué me pasó? No, me parece que hay un error también ahí. Parece que hay un error acá también. Estos son densidades, no tiene por qué haber ningún factor de h. Y esta otra cosa, no, esta otra cosa, okay, otra cosa que tengo que checar. Es que pi a b también traía, a ver, bueno, no sé si estoy bien, pero Sí, pi a b tenía también tiene un raíz de h y h tiene un raíz de h. Entonces, por lo que yo veo, sí va el raíz de h. Yo pienso, no sé, que sí va el raíz de h ahí, porque cada uno de estos factores lo trae. O sea, lo trae h y lo trae pi No, a por b. eso, como el pi trae el factor raíz de h Ajá. adentro, esto no debería traer ningún factor raíz de h. O sea, esta parte creo que está bien. Lo que está raro es este hamiltoniano que me apareció con una raíz de h ahí. Necesito checarlo. Ok, pero bueno, déjenme, independientemente de eso, fíjense que esta cosa ahora la voy a variar. Debo variar esta cosa con respecto a todas las variables, ¿no? Debo considerar las variaciones. Para obtener las ecuaciones de movimiento, debo variar con respecto a todas las variables. Estas variables de aquí, NA, N y NA, son variables que escojo yo de manera arbitraria cuando escojo cómo voy a evolucionar, cómo voy a comparar una hipersuperficie con la otra. ¿Ok? Y aparecen, obviamente, ahí sin sus derivadas.
Entonces son variables que caracterizan a la métrica, pero no aparecen, nunca aparecen sus derivadas. ¿Ok? En ese caso, uno considera esas variables, se las considera multiplicadores de Legendre. Y la variación con respecto a ellas impone no ecuaciones de movimiento, sino constricciones. Entonces, variando esta acción con respecto a n, obtenemos que C0 debe ser 0, que es la ligadura hamiltoniana, y variando esta acción con respecto a NA, obtenemos la constricción, la ligadura de momentum, y no una ecuación diferencial. Y no obtenemos ninguna ecuación diferencial porque en esta cosa nunca aparece n punto ni NA punto. ¿Ok? Ok. Ok. Las ecuaciones de movimiento sí se obtienen de considerar variaciones de las variables del espacio de fase. Entonces necesito hacer variaciones de pi y variaciones de h. ¿Ok? Entonces cuando haga variaciones de pi, miremoslo aquí. Cuando haga variaciones de pi, voy a tener una variación de pi por h a punto más, bueno, menos la variación de este h con respecto a pi a b. Y eso va a venir multiplicado por delta pi a b. ¿Correcto? ¿Sí? Cuando haga variaciones con respecto a h a b, voy a tener acá variaciones de h a b a punto. Y para despejar la variación de h a b, voy a tener que integrar por partes y pasar el punto al pi. Y al integrar por partes me va a cambiar el signo. Entonces me va a quedar delta h a b, pi a b punto, y con el signo cambiado. ¿Correcto? Y luego, esta otra que ya tiene el signo menos, la variación de h con respecto a h a b. ¿Los términos de frontera de la integración por partes se despreciaron? Bueno, y entonces acá y acá dejamos más términos de frontera. Eso. Entonces acá, términos de frontera que están ausentes únicamente cuando la superficie es compacta. O sea, solo si no hay ninguna, o sea, si no hay frontera, pues no, esos términos se desaparecen, ¿no? Pero en general la superficie no va a ser compacta. Las ecuaciones de movimiento se obtienen al considerar variaciones de soporte compacto que no generan términos de superficie. Entonces, uno considera los términos de superficie, la superficie fija, los datos en la superficie fijos, y considera variaciones de soporte compacto. Al pedir que la acción se anule para todas las variaciones de soporte compacto, encuentra las ecuaciones de movimiento, que es pedir que esto sea 0, o sea, que h a b punto sea la variación del hamiltoniano con respecto a pi a b, y que esto sea 0, que quiere decir que pi a b punto sea la menos variación del hamiltoniano con respecto a h, que son como las ecuaciones x punto es derivada de h con respecto a pi y p punto es menos derivada de h con respecto a x. Estas ecuaciones de movimiento, junto con las constricciones que tenemos acá, coinciden con las ecuaciones de Einstein. ¿Por qué? Porque vienen de variar la acción de Einstein-Hilbert y extremizarla con respecto a las variaciones de soporte compacto.
¿Ok? ¿Sí? Esta acción que tenemos acá es la acción de Einstein-Hilbert. Las ecuaciones de Einstein las obtuvimos de pedir que la variación de la acción se extremice si dejo las fronteras quietas, ¿verdad? Eso lo hicimos en la formulación Hamilton lagrangiana. Ajá. Y ahora hacemos lo mismo y pedimos que con respecto a todas las variaciones de soporte compacto, de todas las cosas que aparecen aquí, que son el lapse, el shift y la métrica y su momento conjugado, esta cosa se extremice. Pedir que extremizar con respecto a estas se extremizara con respecto a estas, nos dieron las ecuaciones estas de constricción, y pedir que se extremice con respecto a las otras nos dio estas ecuaciones. Fíjense que en realidad, si yo voy a variar con respecto a toda la métrica, cuando lo hacía en la formulación lagrangiana, yo estaba variando con respecto a toda la métrica, G a B, consideraba variaciones de G a B, pero las variaciones de G a B, ¿verdad? Y por supuesto aparecían G a B punto adentro de las ecuaciones, bueno, de G a B y sus derivadas, todas sus derivadas. G a B está escrito en términos de la métrica inducida y el lapse y el shift. Entonces es natural que yo tenga que variar. Si quiero obtener las mismas variaciones, tengo que variar con respecto a esta métrica y a estas cosas. ¿Verdad? Esto es lo que, esta componente, por ejemplo, es lo que yo hubiera llamado G00. Esta componente es lo que yo hubiera llamado G0i. ¿Correcto? Sí. Sí. Y recuérdense que G00 era una de las, perdón, variar con respecto a G chiquita 00 es lo que nos iba a dar es lo que nos daba G de Einstein, tensor de Einstein 00. Que sabíamos que pedirle que eso era ser igual a 0 era una constricción. Variar con respecto a G0i nos daba otra cosa que también era una constricción. Todo eso lo vimos cuando hicimos la formulación de valores iniciales. Sí. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo los mismos resultados que obtuvimos en la formulación de valores iniciales, pero vistos desde otra perspectiva, desde la perspectiva hamiltoniana. Ok. ¿Ok? Ok. Entonces justo por eso le llaman así esas constricciones, ¿no? Sí. Ujú. Sí, pero es clara la lógica, ¿verdad? Teníamos la misma acción y consideramos en la práctica las mismas variaciones. Variaciones de todas nuestras variables geométricas. El hecho de que aquí aparezca el lapse y acá aparezca el shift y no aparezcan sus derivadas, tenía que ver con el hecho de que nunca aparecía G00 punto en la ecuación, en la formulación de variables iniciales, y por eso nos daba una constricción. No aparecía una ecuación de movimiento. Perdón, G002 puntos. ¿Ok? Ok. Ok, necesito que esto lo absorban bien para el martes, para la clase que viene, porque la clase que viene vamos a hacer uso justamente de estos términos de frontera
para introducir la masa ADM. ¿Ok? Bueno, y entonces yo tengo que checar por qué este H, si este H está aquí o no está aquí, y necesito checar cuál es la expresión correcta que aparece acá. Ok. Sí, esos son errorcillos. Bueno, pero la idea quedó clara. Sí, sí. ¿Dudas, preguntas? No, de momento no. Ok, les voy a dar, al principio de la clase que viene les voy a dar chance que tengan dudas y preguntas. Bueno. ¿Comentarios de algún tipo? Bueno, todo esto está en el apéndice del libro de Walt, no sé cuál apéndice, creo que es el apéndice B, si me recuerdo bien. Apéndice E, perdón. Ok. Ok, también pueden consultar ahí. ¿Tenías una pregunta, Rosa? No, yo no, creo que fue Karen. Sí, Karen, nada ¿tenías más, una pregunta? sí. Dime. Cuando define el labs, bueno, las funciones, la R y SI, ¿esas tienen alguna significado físico o nada más es como, bueno, o sea, esa es la duda, nada más. Y las Otra vez, R cuando y defino qué funciones, cuando defino quién. el labs, creo que es en la anterior, en la lámina anterior, en la que estaba en su última discusión. Acaba de, A ver, acá. una más, atrás. Ahí, cuando encontramos los valores para R y SI, Ajá. y estos, bueno, EA está en términos de R y SI, ¿no? Y las derivadas. Pero nada más así, estos son números, o sea, R y SI son... Bueno, R y S, yo quise mostrarles, o sea, creo que en el libro de Walt simplemente les dicen que TA es DDT y, y, Sí. y yo quise, y N es lo que tiene que es N. Yo quise mostrarles cómo de simplemente de pedir esto, de que las variables son transportadas a lo largo de las curvas integrales de T, y de que T lo habíamos escrito en términos de y que T lo habíamos escrito en términos de el lapse y el shift. Okay. ¿Okay? Sí. El lapse, el lapse por la normal y el shift más el shift. O sea, de estos dos requerimientos, de este requerimiento más este requerimiento, perdón, y este otro requerimiento, de estos requerimientos salía todo lo demás. Entonces les quise mostrar cómo la forma de la métrica, la expresión para el vector n, la expresión para el vector d de t o el vector para el campo t, todo salía de esos requerimientos. ¿Ok? Entonces yo hasta aquí hice requerimientos, ¿verdad? El primer requerimiento dije el vector t que me va a permitir comparar un punto de una hipersuperficie con decir qué puntos estoy comparando en las dos hipersuperficies, lo escribo de esta manera. ¿Ok? Yo sé que la métrica se escribe, la métrica del espacio-tiempo se relaciona con la métrica inducida en la hipersuperficie de esta manera. Y ahora introduje estas coordenadas. Y en base a eso salió todo lo demás. Entonces, de aquí en adelante ya no hice nuevos requerimientos, sino usé todos esos requerimientos para mostrarles a ustedes, deducir quién era alfa, beta, cómo se escribía el vector n. ¿Ok? Y en principio los puse genéricos. Dije, bueno, la forma más general de una métrica es esta, porque las coordenadas son t y x, entonces la métrica, la forma más general es esta. La parte que tiene solo x, pues tiene que ser la métrica inducida.
Un vector, el vector normal, pues, en general es un vector escrito en términos de estos. Esta es una base del espacio vectorial, entonces se tiene que poder escribir así. Y ahora voy a deducir cuál es la relación entre los alfa, los betas, los Rs y los Ss. ¿Ok? Ok. Y finalmente usé quién era cómo definíamos el labs y cómo definíamos el labs en este caso, para obtener información, y cómo definíamos el shift para obtener otra información, y al final, usando todos esos resultados, pude escribir la métrica de esta manera. ¿Ok? Ok. Sí, creo que, bueno, quería ver si R, las S sí eran como las coordenadas de ahora de esta. Sí, Pero creo que ya está R y SI eran las coordenadas del vector NA escritos en la base DDT DDXY. Sí, esa era la duda. Okay. Correcto, estos son números, o sea, son coordenadas o componentes de este vector escrito en esta base. Okay. Igual, estos son los alfa y beta i son componentes de la métrica escritos bueno, y h y j son componentes de la métrica escritas en esta base de vectores duales. Okay. ¿Ok? Pero les quería mostrar cómo todas estas expresiones salen de estos requerimientos. Sí. Okay. Y una vez que teníamos eso, el siguiente paso fue escribir la acción de Einstein-Hilbert en términos de estas variables. Okay. Y finalmente, relacionar la curvatura extrínseca con la derivada temporal de la métrica para poder hacer la transformada de Legendre que me define la formulación hamiltoniana. Okay. De esa manera obtuvimos el hamiltoniano y luego, variando la acción, obtuvimos las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Ok. Una cosa interesante es contar las ecuaciones de movimiento. ¿Cuántas ecuaciones de movimiento son las ecuaciones de Einstein? 10. Son 10, ¿verdad? De ellas, 4 son constricciones, que son estas que están acá. ¿Verdad? Esta es una y estas son 3 para cada valor. Si pongo coordenadas para cada valor del índice A. ¿Ok? Entonces, estas son 4. Y luego deberían ser, me faltarían 6 ecuaciones. ¿Ok? 6 ecuaciones de segundo grado, que son equivalentes a 12 ecuaciones de primer grado, que son estas que están acá. ¿Verdad? Esta métrica es simétrica, 3 por 3, entonces tiene 6 grados de libertad. Estas son 6 ecuaciones. Estas son otras 6 ecuaciones, pero son de primer grado. Como las ecuaciones hamiltonianas suelen ser de primer grado. Las ecuaciones lagrangianas
¿verdad? Las ecuaciones hamiltonianas suelen ser X punto es igual a dH de P. Digo, Q punto igual dH de P. Y P punto igual a menos dH de Q. ¿Correcto? Son ecuaciones de primer grado. Mientras que las ecuaciones lagrangianas suelen ser de segundo grado. Bueno, acá tenemos ecuaciones de primer grado, pero 12, que van a ser equivalentes a las 6 ecuaciones de segundo grado, que son las que nos faltan para completar con estas 4 y producir las 10 ecuaciones de Einstein. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien, a menos que haya alguna pregunta. Voy a resolver esos 2 problemitas que hay aquí y se les voy a mandar la. Pueden de mientras ir mirando lo que dice en el libro de Walt. Bueno, repasando esto y si quieren lean el capítulo 8, el apéndice E del libro de Walt en la parte de la relatividad general, porque ahí creo que trata otras teorías también. ¿Ok? Ok. Bueno, esto hay que, ¿cómo se llama? Absorberlo. No es fácil, pero es muy importante. De paso, la formulación hamiltoniana de la relatividad general se suele usar como primer paso en intentos de hacer una teoría cuántica de la gravitación. Bueno, entonces los dejo por hoy. Ok, profesor, nos vemos. Nos vemos. Ok. Hasta Gracias. luego. Sí, nos vemos.